Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es fascinante. Vamos a analizar el guión de un podcast de misterio que recopila 4 historias. 4 historias, sí. Todas ellas documentadas sobre las capacidades extraordinarias y, a veces, francamente inquietantes de los animales. Y yo creo que es importante empezar por ahí, por esa palabra, documentadas. Exacto. Porque el material que vamos a desgranar no se basa en leyendas urbanas, ni en anécdotas de oídas. Son casos con nombres, con fechas. Con datos. Y en algunos casos, ojo, hasta con publicaciones científicas que lo respaldan. Precisamente. La misión que nos planteamos hoy es, explorar qué nos dicen estas historias sobre la percepción y la conciencia animal. Y quizá también sobre los límites de nuestro propio entendimiento. Claro. No son solo cuentos de miedo. Son, expedientes que nos obligan a preguntarnos qué sabemos realmente sobre las criaturas con las que vivimos. Totalmente. Y la selección es increíble. Vamos desde una aparente percepción de lo paranormal... Hasta un testimonio en un caso de asesinato. Es que es alucinante. Es que es eso. A menudo caemos en la trampa de explicar cualquier comportamiento animal un poco raro con una sola palabra. Instinto. Sí, es el cajón desastre. Exacto. Pero los casos que tenemos aquí desbordan esa definición. Son fenómenos que la ciencia intenta explicar, a veces con mucha dificultad, y otros que, directamente se escapan a sus herramientas. La clave, como decías, es la verificación. Pues, si te parece, abramos el primer expediente. Vamos a ello. La primera historia nos transporta a un lugar bastante icónico, la verdad. El rodaje de la película La Profecía, en 1976. Palabras mayores. Claro. Para el papel del perro infernal, la productora contrató a Rottweilers profesionales, o sea, perros de cine, entrenados, dóciles, acostumbrados a los focos. Lo normal en una producción de esa escala, sí. Buscas fiabilidad, no problemas. Un animal inestable en un set es una pesadilla. Pues la fiabilidad duró más bien poco. El relato describe un cambio de comportamiento radical, pero radical y repentino en cuanto empezó el rodaje. ¿Ah, sí? Estos perros que llevaban años trabajando con su entrenador, lo atacaron, sin provocación alguna. ¡Ostras! Y no fue un hecho aislado, ¿eh? Empezaron a gruñir de forma constante y agresiva a ciertos miembros del equipo. Siempre a los mismos, sin motivo aparente. Qué raro. Un perro entrenado no rompe su adiestramiento así como así. Algo tuvo que actuar como un detonante muy, muy potente. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La explicación que dio el propio director, Richard Donner, es para pensárselo. A ver. La fuente recoge su cita textual. Decía: los perros sabían algo que nosotros no sabíamos. Actuaban como si hubiera una presencia en el set. Vaya, una presencia. ¿A qué se refería con eso? Esa es la pregunta del millón. Claro, esa frase, una presencia, es la que abre la puerta a lo inexplicable. Y hay que ponerla en contexto, porque el rodaje de La Profecía es famoso por la llamada maldición de Omen. Sí, la terrible maldición. Una cadena de accidentes brutales, muertes, sucesos trágicos que afectaron a casi todo el equipo principal. Es que es increíble. Al guionista, su avión fue alcanzado por un rayo. No me digas. Su acompañante. ¡Qué barbaridad! Es una locura. Entonces, la idea que se plantea es que los perros no estaban reaccionando a las personas, No. sino que fueron los primeros en detectar esa mala energía, por llamarla de alguna forma, que rodeaba la película. Es una buena analogía, la del canario en lámina, pero esto podría ser incluso más complejo. ¿Por qué? Un canario reacciona a un gas, a un estímulo físico, medible. Aquí, lo que se sugiere es que los perros reaccionaban a algo intangible, a esa energía negativa o a la intención que culminaría en esas tragedias. Y eso ya no es biología, eso es otra cosa. Claro. Desde un punto de vista escéptico, podríamos argumentar que los animales, con su oído y olfato hipersensibles, pues detectaban el estrés extremo del equipo, las feromonas. Pero la correlación con la maldición es como mínimo escalofriante. Es una idea que deja mal cuerpo, desde luego. Y si esta capacidad de percibir una presencia generalizada ya es asombrosa, el siguiente caso que analiza el guión lleva la predicción a un nivel de precisión casi quirúrgico. Exacto, porque pasamos de una atmósfera a un evento concreto, y de un set de cine a un lugar mucho más solemne, una residencia de ancianos en Rhode Island. Aquí es donde conocemos la historia de Oscar, el gato.
Esta historia parece sacada de una novela de Stephen King, te lo digo en serio. La sitúan en 2005, en la residencia Steerhouse. Adoptan a un gato de un refugio, Oscar. Vale. Y según lo describen, era bastante arisco y solitario. No era el típico gato que busca mimos, iba a su aire por los pasillos. Hasta que el personal de enfermería empezó a observar un patrón. Eso es. Un patrón que, al principio, les debió de parecer una coincidencia macabra, pero que con el tiempo se reveló infalible. ¿Y cuál era el patrón? Cuando Oscar saltaba a la cama de un residente, se acurrucaba a su lado y se quedaba allí. Esa persona fallecía en las siguientes 4 horas. Espera, ¿cómo? ¿Siempre? Sin excepción. Sin una sola excepción documentada. Y aquí viene el dato que eleva esta historia a otra categoría completamente distinta. A ver. Esto no es un rumor de pasillo. El caso fue estudiado y documentado por un geriatra de la Universidad de Brown, el Dr. David Dosa. Ajá. Y su artículo no se publicó en una revista de misterio, sino en el New England Journal of Medicine en julio de 2007. Un momento. ¿Me estás diciendo que esto salió en una de las publicaciones médicas más serias y prestigiosas del mundo? Justo eso. Eso lo cambia todo. No estamos hablando de una leyenda, sino de un fenómeno clínico observado y verificado. Totalmente. Lo cambia todo. El artículo detalla que Oscar presidió más de 100 muertes. ¡Qué barbaridad! La confianza del personal en el gato era tal que en cuanto lo veían instalarse en una cama, su protocolo era llamar inmediatamente a la familia. El gato era más fiable que los monitores médicos. Pero, ¿cómo es posible? A ver, tiene que haber una explicación lógica para esto. Pues el guión que analizamos plantea 2 niveles de explicación. El primero es el científico. Vale. Las células humanas, cuando empiezan a morir, liberan unos compuestos químicos llamados cetonas, que tienen un olor particular. Entiendo. La teoría es que el olfato de un gato, que es increíblemente superior al nuestro, puede detectar estas cetonas mucho antes de que se manifieste cualquier otro síntoma. Vale, ¿eso tiene sentido? ¿Una explicación bioquímica? El gato huele la muerte. Caso cerrado, ¿no? No tan rápido. Ah. Porque esa teoría explica el qué, la detección, pero no explica el porqué del comportamiento de Oscar. ¿A qué te refieres? Si solo fuera un olor, lo lógico sería que lo evitara, que huyera de él. Pero él hacía justo lo contrario. Se quedaba, ofrecía consuelo, se acurrucaba junto a personas que estaban solas en sus últimos momentos. Fíjate. Lo que hace este caso tan potente no es tener que elegir entre ciencia y misterio, es entender que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Oscar puede estar reaccionando a un estímulo bioquímico, sí, pero la forma en que reacciona, ofreciendo compañía en lugar de huir, Eso es lo que lo cambia todo. eso revela una capa de comportamiento que desafía una explicación puramente mecanicista. Nos obliga a preguntarnos si la empatía tiene una base biológica que ni siquiera hemos empezado a comprender. Esa idea es mucho más profunda. No es un presagio de muerte, es un acto de acompañamiento. Si la historia de Oscar nos habla de una percepción casi extrasensorial, el siguiente caso que tenemos de Dante es, para mí, mucho más perturbador. Sí, Porque no trata sobre percibir algo externo, sino sobre una decisión consciente. interna. Un cambio de tercio muy potente, sí. Pasamos de lo paranormal a lo psicológico, y eso a veces da más miedo. La historia nos lleva a los años 60 y a una de las estrellas animales más famosas, Flipper, el delfín. Bueno, el delfín es un decir. La fuente subraya que para la serie se usaron 5 delfines mulares diferentes. Claro. El estrés del cautiverio y el trabajo les provocaba úlceras y enfermedades. La delfín principal, la que más escenas rodaba, se llamaba Cathy. Cathy. El relato describe su vida como un infierno. 14 horas diarias en piscinas de hormigón con cloro, rodeada de ruido, luces, el estrés constante. Su cuidador era un hombre llamado Rico Barry, que desarrolló un vínculo muy fuerte con ella. Y ese vínculo fue el que le permitió ser testigo de un suceso que le cambiaría la vida para siempre. Ocurrió en 1970. Según la narración de O'Barry, Cathy, que parecía muy deprimida, nadó hacia él en su tanque. Lo miró directamente a los ojos, tomó un último aliento Sí. y voluntariamente cerró su espiráculo, el orificio por el que respiran. Simplemente dejó de respirar y se hundió hasta el fondo en sus brazos. Y aquí hay un detalle biológico que es absolutamente crucial para entender la magnitud de este acto. ¿Cuál? Para los humanos, la respiración es un acto reflejo, ¿vale? Controlado por el sistema nervioso autónomo. No tenemos que pensar en respirar. Claro. Pero en los cetáceos, como los delfines, no es así. Cada respiración es una decisión consciente y voluntaria.
Tienen que decidir activamente subir a la superficie y tomar aire. Espera. ¿Me estás diciendo que para que un delfín deje de respirar, lo único que tiene que hacer es decidir no volver a hacerlo? Exactamente. Y eso recalifica por completo la muerte de Cady. No fue un accidente ni un fallo orgánico. Fue un acto deliberado. O sea que... El análogo más cercano en nuestra experiencia, por incómodo que sea, es el suicidio. Un ser inteligente que toma la decisión consciente de terminar con un sufrimiento que considera intolerable. famoso del mundo. Sí. Para convertirse en uno de los mayores activistas contra el cautiverio. Y para que no pensemos que fue un caso aislado o un hecho anecdótico, el propio Barry documentó después más de una docena de casos similares de otros delfines en cautiverio. ¿En serio? Delfines que tomaron exactamente la misma decisión. No fue la anomalía, fue un patrón. Lo que se plantea aquí es que este tipo de consciencia y sufrimiento es, en cierto modo, más aterrador que cualquier fantasma. Es una realidad incómoda. Desde luego. Ese nivel de conciencia es abrumador. Pero, ¿y la memoria? El último caso que analiza el guión lleva esa idea a un extremo que parece de película, metiendo a un animal de lleno en el sistema judicial. Sin duda, la historia más extraña de las 4. Nos vamos a Michigan, mayo de 2015. Un hombre llamado Martin Durham es encontrado muerto en su casa, asesinado a tiros. ¿Vale? Su esposa, Glenna, está a su lado con una herida de bala en la cabeza, pero sobrevive. Su versión inicial es que un intruso les atacó. El típico caso de robo que sale mal. Pero por lo que veo, la historia se complica. Se complica por la aparición de un testigo inesperado. Un testigo llamado Bud. Bud. Y Bud era el loro gris africano de la pareja. Un loro. ¿Y que podía aportar un loro a una investigación de asesinato? Aquí es donde la cosa se vuelve surrealista. Semanas después del crimen, Bud empezó a repetir una y otra vez una frase. Pero no con una voz genérica. ¡No! La fuente destaca que imitaba a la perfección el tono y la voz de su dueño asesinado, Martin. ¿Y cuál era la frase? La frase era "Don't fucking shoot". No dispares, joder. No puede ser. Eso es increíblemente específico. Pero hay más. No era solo esa frase aislada. El loro, según los familiares que se hicieron cargo de él, recreaba la discusión completa. ¿Cómo? Se podían oír fragmentos de una pelea entre dos voces, la de Martin y la de Glenna. Y la representación siempre terminaba con ese ruego desesperado en la voz del hombre. El loro no solo había oído el asesinato. Lo había memorizado. Con esa evidencia, me imagino que la familia intentaría hacer algo, ¿no? Por supuesto. Convencidos de la culpabilidad de la esposa, intentaron que el testimonio de Bud fuera admitido como prueba en el juicio. Espera un momento. ¿De verdad la fiscalía intentó que un loro testificara? Suena chiste. ¿Cómo se toma en serio algo así en un tribunal? Es que esa es la cuestión. Generó un dilema legal fascinante. Claro. Por un lado tienes la desesperación de una familia que cree tener al único testigo del crimen. Los loros grises africanos, además, son famosos por su capacidad de aprendizaje. Sí. Pero por otro lado tienes el sistema legal. Un testigo debe prestar juramento, entender la diferencia entre verdad y mentira, ser sometido a contrainterrogatorio. Un animal no puede hacer eso. Exacto. Legalmente no puede. Así que, como era de esperar, el juez desestimó al loro como testigo. ¿Y qué pasó con el caso? ¿Se resolvió? Pues a pesar de que la evidencia forense acabó apuntando en la misma dirección que las palabras del loro, la fuente concluye que Glenna nunca fue condenada por falta de pruebas concluyentes. ¡Qué fuerte! Pero aquí viene la reflexión final que propone el guión, y es verdaderamente escalofriante. Sí. Me imagino a esa mujer viviendo con la sospecha, y en la casa de sus familiares hay un loro que repite la acusación una y otra vez. Es una especie de tortura psicológica sacada de un relato de Edgar Allan Poe. Totalmente. Exacto. Ese es el concepto final. Bud se convirtió en un testigo perpetuo. Un archivo viviente que nunca olvidará lo que oyó y que seguirá repitiendo quizás para siempre las últimas palabras de su dueño. Es la memoria de un crimen. Encapsulada en un ser que no puede testificar, pero que tampoco puede olvidar. Es increíble el viaje que hemos hecho. Si recapitulamos, hemos visto animales que parecen percibir una energía que anticipa la tragedia, otros que predicen la muerte con precisión médica, Un ser con una conciencia tan profunda como para decidir sobre su propia existencia. y finalmente, uno que se convierte en la memoria imborrable de un crimen. 4 ángulos muy diferentes que, en el fondo, atacan la misma idea. Nuestra comprensión de la vida no humana es terriblemente limitada. Sí, muy limitada.
Damos por sentado que su realidad es una versión más simple de la nuestra, y estas historias hacen saltar por los aires esa presunción. Exacto. Y las preguntas que quedan flotando son inevitables. ¿Son los animales ventanas a una realidad que no podemos percibir? ¿O simplemente poseen una conciencia y unos sentidos que nuestra ciencia todavía no ha logrado descifrar? Creo que la reflexión final que nos deja este análisis es una invitación a reevaluar nuestra relación con lo que llamamos comportamientos extraños en los animales. El guión nos empuja a considerar que la próxima vez que una mascota se quede mirando fijamente un punto vacío en la pared, ¿O ladre a la nada en mitad de la noche? justa. Quizá la pregunta importante no es qué están viendo ellos, quizá la pregunta es qué nos negamos a ver nosotros. En lugar de ser fenómenos aislados y paranormales, es posible que estas historias señalen una capacidad de percepción y de conciencia en el mundo animal mucho más compleja, profunda y extendida de lo que nuestra sociedad, en general, está dispuesta a aceptar.